30 de agosto de 1945. El Pacífico se extendía gris e interminable. El agua, aplanada por el viento. Y una guerra que por fin había terminado. En la cubierta de un barco de transporte de la Marina estadounidense, un grupo de mujeres japonesas se mantenía juntas, temblando en sus ropas ligeras, con los ojos muy abiertos y los cuerpos balanceándose al ritmo del mar. Algunas eran enfermeras capturadas en islas del Pacífico, otras oficinistas o civiles arrastradas por el caos de la rendición. Sus rostros, pálidos y enmarcados por cabellos oscuros recogidos con descuido, llevaban la expresión cansada de una nación rota. Habían crecido viendo carteles que pintaban a los estadounidenses como bestias crueles, demonios con garras y colmillos. Y sin embargo, ahora estaban custodiadas por jóvenes de uniforme impecable, hombres que hablaban con acentos extraños, que no les escupían ni las golpeaban, sino que les ofrecían cigarrillos o agua, como a desconocidas, no como a enemigas. Les resultaba casi imposible conciliar aquella escena con las advertencias que la propaganda les había repetido durante años. El barco crujía mientras avanzaba rumbo a la costa estadounidense, cargando con el peso de la rendición a través del océano. Al principio, las mujeres guardaban silencio, pegadas unas a otras, con el aliento visible en el aire fresco de la mañana. Algunas apretaban contra sí lo poco que habían conservado, bolsos gastados, fotografías descoloridas, un kimono doblado bajo mantas militares. Cada una llevaba consigo no solo objetos, sino la historia de cómo había sobrevivido a la captura. Una enfermera de 28 años había estado destinada en un hospital de campaña en Saipán, donde vio a sus amigas lanzarse por los acantilados antes que caer en manos americanas. Otra, de apenas 21, trabajaba como mecanógrafa en una oficina de guarnición cuando las tropas de Estados Unidos rodearon la isla. Una tercera, mayor que las demás, cuidaba niños en un orfanato misionero cuando la rendición la arrastró también a la cautividad. Diferentes caminos, la misma angustia, que les esperaba en la tierra enemiga. Los estadounidenses del barco eran apenas muchachos, muchos no mayores que ellas. Campesinos de Iowa, obreros del acero de Pensilvania, jugadores de béisbol de Texas, convertidos ahora en marineros y guardianes. Caminaban por la cubierta con una autoridad relajada, fusiles colgados al hombro, sonrisas fugaces cuando sorprendían a las prisioneras mirándolos. Uno, divertido, sacó un paquete de Lucky Strike y le ofreció un cigarrillo a una de ellas, golpeando suavemente la cajetilla con 2 dedos, como si fuera una ofrenda de paz. Las mujeres retrocedieron con recelo, temiendo una trampa. Cuando al fin una aceptó, con las manos temblorosas, el soldado solo asintió y se lo encendió. Fue un gesto sencillo, pero quebró algo en el muro de miedo construido con años de adoctrinamiento. No eran monstruos. Eran, inquietantemente, solo hombres. El viaje fue largo, y el tiempo en el transporte se volvió difuso. Las comidas llegaban con regularidad, bandejas de pan, sopa, a veces incluso carne. Las mujeres se sorprendían por la abundancia, aunque algunas no lograban tragar por los nervios. Las noches eran frías, los catres duros, y los susurros llenaban la oscuridad mientras intentaban descifrar su destino. Algunas hablaban de rumores, California, quizá Texas, nombres que sonaban lejanos y descomunales. Ninguna había visto América, aunque muchas la habían imaginado como tierra de arrogancia, rascacielos y máquinas infinitas. Pensarse dentro de ella era tan imposible como imaginar la paz tras años de bombardeos y racionamientos. Lo más perturbador no era el miedo a lo que vendría, sino la simple presencia de los estadounidenses. Comparados con los hombres que habían dejado en Japón, delgados por la escasez de arroz, consumidos por años de guerra, los norteamericanos parecían gigantes, altos, de hombros anchos, llenos de energía. Sus uniformes les quedaban bien, sus botas brillaban, sus risas se alzaban sobre el viento. Las mujeres los observaban en secreto, asombradas de su salud. Siempre les habían dicho que los americanos eran débiles, blandos por el lujo. Pero aquellos hombres, con ojos claros y cuerpos atléticos, no tenían nada de débiles. La contradicción las hería como una verdad peligrosa. Una tarde, mientras el sol ardía rojo en el horizonte, la enfermera de Saipán se apoyó en la barandilla, mirando la línea incandescente donde el agua se unía al cielo. Un marinero estadounidense, apenas mayor de 20 años, fumaba a unos pasos. Compartieron un largo silencio, dos figuras de mundos opuestos. Cuando él habló al fin, su voz fue suave, casi tímida: allí estarán a salvo. Ella no entendió sus palabras,
pero sí el tono. No era amenaza, ni odio, quizás hasta bondad. Se apartó rápido, perturbada por lo humano que había sonado. En los camarotes, las conversaciones se hicieron más atrevidas. Una murmuró que los guardias parecían actores de las películas americanas que había visto antes de la guerra. Otra confesó que sus sonrisas la asustaban, demasiado abiertas, demasiado libres. Una tercera admitió que los altos soldados la hacían sentirse invisible, como una niña. Rieron nerviosas, pero debajo de la risa estaba el desasosiego. Si todo lo que les habían dicho era mentira, ¿qué más lo era? Si el enemigo no era grotesco, sino cortés, ¿para qué había servido tanto sufrimiento? Los días pasaban marcados por campanas, comidas y el rumor interminable del océano. Poco a poco las mujeres se fueron adaptando, aunque el miedo nunca se disipó del todo. Empezaban a notar los detalles, como los marineros se gastaban bromas entre ellos, como uno silbaba una melodía mientras lustraba sus botas, como otro rezaba en silencio antes de dormir. Actos ordinarios que parecían extraordinarios. Ellas habían sido preparadas para la crueldad, pero encontraban rutinas de vida normal. Eso las desarmaba, las confundía y, de manera dolorosa, les recordaba lo que sus propios hermanos o esposos habrían podido ser de no haberlos devorado la guerra. En la mañana del 30 de agosto, la costa apareció por fin. Primero una línea tenue, luego una forma, después el inconfundible contorno de América. Las mujeres se apiñaron en las barandillas, con el corazón acelerado. Algunas volvieron a sentir el miedo. ¿Qué pruebas les esperaban en aquella vasta tierra enemiga? Otras, en cambio, sintieron curiosidad. Los guardias, erguidos junto a ellas, miraban hacia su hogar con naturalidad, como si regresaran de una larga jornada y no de una guerra mundial. El contraste era insoportable. El barco se acercaba al puerto, con las gaviotas girando sobre él y el aire impregnado del olor a tierra. Una de las mujeres, abrazando su bolso, susurró a la enfermera junto a ella: «Si no son monstruos, ¿qué son entonces?». Era una pregunta cargada de temor y de asombro. La enfermera no tuvo respuesta. Solo miraba los muelles estadounidenses que emergían en el horizonte, donde más soldados esperaban, altos, robustos, más limpios de lo que jamás había imaginado. Su pulso se aceleraba. El viaje por el océano terminaba, pero el verdadero apenas comenzaba. Lo que las aguardaba en suelo americano no sería brutalidad, sino algo mucho más extraño y quizá más inquietante. El puerto emergía de la niebla como una promesa y una amenaza. Muelles de madera se adentraban en el agua. Grúas se balanceaban perezosas en lo alto. El olor a carbón, sal y aceite impregnaba el aire mientras el barco se acercaba a tierra. Cada detalle se grababa en la memoria de aquellas mujeres japonesas en cubierta. Apretaron sus bolsos contra el pecho y miraron entre la bruma a las figuras que se reunían en el muelle. Filas de soldados estadounidenses aguardaban, uniformes impecables, fusiles apoyados con descuido, firmes pero no crueles. Las mujeres contuvieron la respiración. Era su primera visión real de América, y no se parecía en nada a los dibujos grotescos de sus periódicos de guerra. Allí, bajo la luz del sol, los americanos eran altos, limpios, de hombros anchos. Su cabello brillaba en tonos poco comunes para ellas, castaños, rubios, incluso rojos. Sus mandíbulas marcadas, sus ojos sorprendentemente claros. No parecían hambrientos ni enfermos. Lucían fuertes, como hombres nacidos de campos de abundancia. Una de las jóvenes susurró a otra, con voz temblorosa, como si confesara un crimen: «Son guapos». La palabra le supo peligrosa en la lengua, como si pronunciarla fuera una traición. Pero las demás la escucharon, y aunque ninguna respondió, el silencio llevó consigo un acuerdo callado. Los guardias en el barco gritaban órdenes en inglés, señalando a las mujeres que se prepararan para desembarcar. Las botas resonaban en las escaleras metálicas, las cuerdas se tensaban y el barco se sacudió contra el muelle. Una por una, las mujeres bajaron por la pasarela con la cabeza gacha, aunque sus ojos se alzaban furtivamente, robando miradas a los soldados que formaban filas a los costados. Los estadounidenses se alzaban sobre ellas. El promedio de un japonés en la década de 1940 apenas superaba el 1,60 m. Aquellos guardias, alimentados con carne y leche, alcanzaban el 1,75 m, incluso más. Las mujeres sintieron la magnitud de la diferencia, no solo en estatura, sino en la seguridad con que se movían. Era como haber entrado en una tierra de gigantes.
Los americanos observaban en silencio, algunos con curiosidad, otros con un desapego cortés. Unos pocos murmuraban entre sí, pero no había crueldad en sus ojos, ni burlas. Un soldado, que no pasaba de los 20 años, cambió nervioso de postura cuando una enfermera japonesa lo miró fugazmente. Sus miradas se cruzaron un instante, y ella sintió que el rostro se le encendía. La vergüenza la desconcertó. ¿Cómo podía fijarse en algo así siendo prisionera? Bajó la vista de inmediato, pero la imagen de aquel rostro afeitado, intacto, juvenil, quedó grabada en su mente. Al pie de la pasarela, las mujeres fueron formadas en filas. Camiones aguardaban cerca, con los motores rugiendo, listos para llevarlas tierra adentro. Oficiales estadounidenses caminaban entre ellas, revisando listas, contando en voz baja. El proceso era eficiente, casi clínico, pero bajo ello flotaba algo inesperado, una tenue cortesía. Un oficial indicó a una mujer que ajustara su bolso para que no se cayera, cuidando de no tocarla. Otro habló despacio, señalando el camión que debía abordar, con un tono paciente. Gestos que contradecían todas las historias escuchadas en Japón, donde se decía que el enemigo escupía a los cautivos y los trataba peor que al ganado. El corazón de las mujeres latía acelerado por lo extraño de todo aquello. Los camiones avanzaron y la ciudad se desplegó ante ellas. Calles amplias, flanqueadas por almacenes y grúas. El cielo, manchado de hollín, se iluminaba aquí y allá con la luz brillante de letreros de neón en inglés, resplandeciendo en colores casi incomprensibles. Pasaban autos de motores suaves, con cromados relucientes. América, incluso en un puerto aún marcado por el esfuerzo de guerra, parecía viva, vigorosa. Las mujeres se apretaron contra las rendijas de la carrocería, asombradas. En Japón, las ciudades yacían en ruinas. Tokio, un campo de cenizas. Osaka, abrasada. Nagoya, hecha pedazos. Aquí los edificios seguían erguidos, y el ritmo de la industria vibraba como si la guerra hubiera rozado pero nunca destruido. La enfermera de Saipán pensó en su hermano menor, muerto de desnutrición 2 años atrás. Recordó su cuerpo pequeño, sus muñecas delgadas, la mirada apagada por el hambre. Luego volvió a mirar a los americanos que conducían los camiones, espaldas anchas, brazos fuertes, risas que fluían con facilidad entre ellos. Sintió un nudo en el pecho, mezcla de envidia, dolor y asombro. Si el enemigo había vivido así, ¿había conocido de verdad la misma guerra? El convoy se internó hacia los campos de prisioneros. En el camino, civiles estadounidenses lo observaron. Niños descalzos saludaban desde la orilla de la carretera con curiosidad. Algunos adultos miraban en silencio, brazos cruzados, ni hostiles ni acogedores, solo cautos. Las mujeres se encogieron bajo aquellas miradas, pero lo que más las sorprendió no fue el odio. Fue la indiferencia. No eran un espectáculo para burlas ni trofeos para exhibir. Eran, simplemente, otra consecuencia de la guerra. Esa invisibilidad era alivio y herida al mismo tiempo. Ser invisibles era más seguro, pero también un recordatorio de lo poco que valían ahora. Dentro del camión, se esparcieron los susurros. Una oficinista de 21 años se inclinó hacia la enfermera, murmurando con timidez, «Se parecen a estrellas de cine». La enfermera frunció el ceño, pero los ojos de la joven brillaban con un asombro nervioso. Otra mujer mayor cortó en seco, «No hables de esas cosas». Sin embargo, ni siquiera ella pudo negar lo que todas sentían. Aquellos hombres, limpios, altos, firmes, no eran las caricaturas de la propaganda. Eran, de una manera que las inquietaba profundamente, admirables. El convoy alcanzó los bordes del campo. Los campos se extendían verdes y dorados bajo el sol, con granjas salpicando la tierra, porches con mecedoras y graneros pintados de rojo brillante. Las mujeres miraban en silencio. También esto era América, fértil, intacta, una tierra que parecía engendrar fuerza en su mismo suelo. El contraste con sus aldeas quemadas y vacías era insoportable. Algunas sintieron lágrimas en los ojos, que ocultaron con rapidez. Cuando los camiones se detuvieron frente a las puertas del campo, sus mentes servían de contradicciones. Les habían dicho que esperarían crueldad, pero habían encontrado cortesía. Les habían advertido de monstruos, y hallaban hombres que parecían atletas, granjeros, actores. Habían imaginado a América como un páramo arrogante, y descubrían ciudades y campos intactos.
Cada muestra de abundancia hacía más pesado el recuerdo de sus pérdidas. Cada soldado alto les recordaba a sus hermanos enterrados en tumbas poco profundas. Mientras eran conducidas hacia adentro, un último detalle las marcó. Los guardias americanos reían entre ellos, lanzándose una pelota de béisbol mientras esperaban órdenes. La bola volaba alto bajo la luz de la tarde, atrapada con facilidad por manos que no parecían tocadas por la guerra. Las mujeres se detuvieron un instante, observando. Para ellas, no era solo un juego, era la prueba de algo tan aterrador como atractivo. América había sobrevivido con su vigor intacto, mientras Japón se desmoronaba en cenizas. La enfermera apretó su bolso, con los ojos fijos en la pelota que volaba de nuevo por el aire. Por primera vez sintió todo el peso de la pregunta que las desgarraba a todas. Si todo lo que habían creído era falso, ¿qué verdades les impondría ahora esta tierra? La pelota cayó con un chasquido suave en el guante del soldado, y las mujeres fueron empujadas hacia adelante. Lo que les esperaba dentro del campo sería aún más desafiante que la visión de aquellos hombres en los muelles. Las puertas se cerraron tras ellas, pero lo que hallaron adentro no era el barracón lúgubre de su imaginación. El campamento estadounidense se extendía sobre praderas ondulantes, con cabañas de madera alineadas con orden, como hileras de graneros, cercas altas pero no amenazantes. Los guardias patrullaban con los rifles colgados al hombro, sus rostros más aburridos que crueles. Las mujeres apretaban sus bolsos mientras caminaban por senderos de grava que crujían bajo sus pies, con el corazón latiendo incrédulo. Habían esperado oscuridad, crueldad, jaulas. En su lugar encontraron orden, limpieza y un tenue olor a pan recién horneado que llegaba desde las cocinas. En la primera mañana no las despertaron gritos, sino una campana que sonó como el timbre de una escuela. Se formaron con dudas para el desayuno. Cada bandeja estaba llena de cosas impensables tras años de escasez, huevos revueltos, pan grueso untado con mantequilla, incluso tocino chisporroteando en platos metálicos. Las más jóvenes miraban incrédulas, sin creer que fuera para ellas. Una enfermera susurró a la oficinista junto a ella, esto alimentaría a una familia durante una semana en Tokio. La muchacha solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Durante meses habían sobrevivido con gachas aguadas, con hierbas hervidas en agua. Allí, en tierra enemiga, se les daba más de lo que jamás habían imaginado. Algunas lloraron en silencio mientras comían, avergonzadas de que sus primeras lágrimas en cautiverio no fueran por crueldad, sino por bondad. La vida en el campo se desarrollaba con un ritmo inesperado. Cada día seguía un horario, comidas, listas de presencia, revisiones médicas, tareas para quienes querían. A las mujeres se les dieron uniformes de tela simple, ni humillantes ni ásperos, solo ropa resistente para trabajar. Estaban alojadas en barracones separados de los hombres, con literas de madera y colchones delgados. Por la noche, los susurros llenaban la oscuridad, recuerdos del hogar, confesiones de incredulidad, voces quebradas hablando de maridos perdidos, de hermanos que marcharon a la selva y nunca volvieron, de hijos a los que quizá no volverían a ver. Y siempre, bajo el dolor, la misma asombrosa pregunta: ¿por qué las trataban con dignidad en la tierra de sus vencedores? Los estadounidenses también parecían inseguros. Los guardias se acercaban con educación, entregando jabón, mostrando dónde estaban las duchas, explicando despacio, a veces con gestos, cómo usar cosas desconocidas. Un soldado rió suavemente cuando una mujer miró con asombro el agua caliente salir de una llave. Solo es plomería, dijo, sin darse cuenta del milagro que representaba para quienes habían sobrevivido a años de racionamiento. Otra vez, cuando una mujer batallaba con una caja pesada, un guardia se la tomó de las manos con una sonrisa tímida. El gesto fue breve, pero después ella susurró a sus compañeras: pensé que me golpearía. En cambio, me ayudó. La contradicción las carcomía a diario, obligándolas a desaprender lo que habían creído inamovible. No todos los momentos eran amables. Seguían siendo prisioneras, siempre vigiladas, con movimientos restringidos. Las cercas lo recordaban en cada mirada, y los rifles de los guardias nunca estaban lejos. Pero la crueldad no definía aquel lugar. Lo que lo definía era más bien una extraña mezcla de abundancia y contención, como si los estadounidenses hubieran decidido que la victoria se expresaba mejor no con castigos, sino con la prueba de su propia fuerza: alimentar al enemigo, darle un techo limpio, permitirle trabajar. Eran demostraciones sutiles de poder, gestos que decían: somos lo bastante fuertes para ser misericordiosos. Una tarde,
Las mujeres fueron reunidas en el patio mientras los soldados americanos se lanzaban una pelota de béisbol, sus risas elevándose en el aire cálido. Ellas miraban, hipnotizadas por la naturalidad del juego. Sus propios hermanos habían jugado antes de la guerra con bates de madera improvisados y pelotas hechas de trapos, pero allí el juego parecía parte cotidiana de hombres intocados por el hambre. La oficinista susurró, «Es como mirar otro mundo». Tenía razón. Para las prisioneras, el campo era menos una jaula que un espejo que reflejaba lo distintos que habían sido sus mundos. La enfermera de Saipán comenzó a observar los rostros de los guardias cuando pensaban que nadie los miraba. Quemados por el sol, a veces con pecas, mandíbulas cuadradas y dientes sorprendentemente blancos en comparación con los hombres desnutridos a los que había atendido en los hospitales de campaña. Pensó en su prometido, que se había embarcado en 1943 y nunca volvió. Él había sido delgado, de piel cetrina, hombros estrechos por la falta de alimento. Los hombres que veía ahora parecían gigantes. Se odiaba por notarlo, pero no podía evitarlo. El contraste era una herida imposible de cerrar. Llegaban cartas para los soldados, entregadas en montones ordenados. Las mujeres observaban cómo ellos abrían los sobres, sonreían, a veces secaban lágrimas antes de guardar fotografías en el bolsillo del uniforme. La familia para ellos parecía cercana, presente incluso al otro lado del océano. Para las mujeres japonesas, la familia era solo memoria, borrosa e inalcanzable. Esa distancia dolía más que las rejas. Y aún así, pese a la pena, florecían pequeños gestos de conexión. Cuando una mujer agradeció en inglés entrecortado a un soldado por haberle dado jabón extra, él respondió con exagerada cortesía, inclinando la gorra como si saludara a una dama. Ella rió sin poder contenerse, la primera vez que la risa escapaba de sus labios desde la captura. Otro día, una tormenta azotó el campo y los guardias corrieron a asegurar ventanas y techos, gritando instrucciones como si protegieran su propio hogar. Las mujeres también ayudaron, sorprendidas de esa urgencia compartida. Por un breve momento, captoras y cautivas trabajaron lado a lado contra el viento, y el recuerdo permaneció. Los informes de la Cruz Roja Internacional hablaban de la inusual corrección de los campos estadounidenses, en contraste con los brutales registros de los campos japoneses en Asia. Las mujeres no veían esos reportes, pero vivían su verdad a diario. Jabón, pan, sábanas limpias. El mundo al revés. La bondad en sí misma resultaba desconcertante. Algunas se quedaban despiertas por la noche preguntándose si sería un engaño, si la crueldad vendría después. Otras murmuraban que quizá los estadounidenses no eran como les habían dicho. Los días se alargaban y el impacto inicial se suavizaba en una familiaridad inquieta. Aprendieron los ritmos de la vida en el campo, el sabor del pan blanco, la calidez de las duchas calientes, el sonido de las pelotas chocando en los guantes. Pero bajo esa normalidad latía una pregunta constante: ¿qué significaba que su enemigo las tratara mejor de lo que a veces lo había hecho su propio ejército? Si la guerra había estado construida sobre mentiras, ¿qué verdades quedaban para confiar? Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de violeta, la enfermera se quedó junto a la cerca, mirando las siluetas de los guardias contra el sol poniente. Sus risas llenaban el patio, despreocupadas, vivas. Sintió un dolor hondo en el pecho, no solo de pérdida, sino de algo más difícil de nombrar, el reconocimiento de que el mundo era más amplio y complicado de lo que había creído. Apoyó la mano contra la áspera madera del barracón, intentando afirmarse, mientras un pensamiento se formaba sin pedir permiso. Quizá la verdadera prisión no eran esas cercas, sino las mentiras que había cargado hasta allí. Y sin embargo, al caer la noche, un rumor comenzó a correr. Palabras en voz baja que prometían que el día siguiente traería algo aún más extraño, una revelación más desconcertante que el pan, el jabón o incluso los guardias de rostro atractivo. Permanecieron despiertas en sus literas, escuchando el murmullo distante de voces americanas, con el corazón acelerado por lo que podrían descubrir al amanecer. El invierno cubrió el campo, suavizando los bordes de los barracones con escarcha, apagando con nieve el sonido de los portones. Las mujeres se envolvían en abrigos militares, su aliento saliendo en nubes pálidas, mientras recorrían el patio donde los guardias golpeaban sus botas contra el suelo para entrar en calor. Habían pasado meses desde su llegada, meses desde que el barco les reveló la primera sorpresa de aquellos soldados altos en el muelle. Con el tiempo, el miedo se había transformado en una conciencia más compleja y aguda.
Seguían siendo prisioneras, aún tras cercas, pero habían empezado a ver a los hombres a su alrededor menos como enemigos sin rostro y más como vidas jóvenes paralelas a las suyas. La enfermera solía detenerse junto a la ventana de la cocina, observando a los soldados descargar sacos de harina o cajas de manzanas. Pensaba en su prometido, perdido en el mar, y sentía una pena más pesada al ver la vitalidad de aquellos hombres. Silbaban mientras trabajaban, se lanzaban manzanas como si el mundo nunca se hubiera incendiado. No sabía si aquella visión era consuelo o tormento. Su corazón luchaba con contradicciones, el odio inculcado por la guerra, la gratitud nacida de la supervivencia y una extraña, renuente admiración hacia el enemigo que no las había aplastado, sino alimentado. Las noches en los barracones eran más silenciosas, aunque aún quedaban susurros en la oscuridad. Una mujer confesó que soñaba con sus captores, no pesadillas de crueldad, sino sueños en los que solo eran hombres, con risas que resonaban en el patio. Otra admitió que ya no sabía si aferrarse a la rabia inculcada o aceptar la bondad que había probado en el pan y el jabón. La vergüenza estaba en sus voces, pero también el alivio. La transformación era lenta, casi invisible, pero cambiaba el aire que respiraban. También los estadounidenses parecían distintos. Algunos guardias que al inicio habían mantenido una formalidad rígida, con el tiempo dejaban escapar gestos pequeños. Uno dibujaba flores torpes en pedazos de papel y los dejaba cerca de la lavandería. Otro enseñó a una mujer unas pocas palabras de inglés, good morning, thank you, riéndose de su pronunciación insegura. No eran actos grandiosos de amistad, solo fragmentos de humanidad que atravesaban la barrera de la guerra. Las mujeres los guardaban como tesoros secretos. Los informes oficiales mencionaban la inusual civilidad de esos campos. La Cruz Roja Internacional, en visitas durante 1945 y 1946, escribió sobre el cumplimiento estadounidense de la Convención de Ginebra, en fuerte contraste con los relatos de campos japoneses, donde la enfermedad y la brutalidad eran comunes. Las mujeres no leyeron esos documentos, pero vivían la verdad día a día. Cada pastilla de jabón, cada plato de comida, cada gesto sencillo era prueba contra la propaganda que había moldeado su mundo. Las mentiras del pasado se desmoronaban en silencio, reemplazadas por experiencias imposibles de negar. Y, sin embargo, la transformación no estaba libre de dolor. Cada revelación de la fortaleza americana, cuerpos bien alimentados, uniformes limpios, risas fáciles, era también un recordatorio de la ruina de Japón. Su patria yacía en cenizas, sus familias luchaban por comer, sus hermanos y padres habían muerto consumidos. Ver a sus captores prosperar mientras sus seres queridos perecían era una agonía difícil de soportar. La enfermera, una vez, se quedó de pie junto a la cerca mientras un guardia escribía una carta. El lápiz se movía constante, sus labios se agitaban levemente con cada palabra. Cuando hizo una pausa, mirando al horizonte, ella se preguntó a quién escribiría. ¿Una esposa, una novia, una madre? Pensó en las cartas que ella nunca escribiría, en los rostros que nunca volvería a ver. Una verdad amarga la golpeó. Aquel hombre, su captor, quizá conocería más alegría y paz en su vida que su prometido jamás tuvo. Se dio la vuelta rápido, pero el pensamiento permaneció, como una sombra. Las estaciones cambiaron y el eco de la guerra se fue desvaneciendo en recuerdo. Las mujeres empezaron a medir el tiempo no tanto por el miedo, sino por pequeños rituales, barrer los barracones, doblar con cuidado sus uniformes, cuidarse unas a otras en la enfermedad. Algunas trabajaban en los huertos del campo, sembrando hileras de verduras bajo la mirada de los guardias. Para ellas, tocar la tierra era como tocar la vida. Daba ritmo a los días, y siempre, sobre esa rutina, se alzaban las figuras altas de los soldados, prueba viviente de que el mundo no era lo que les habían contado. Una tarde, un soldado llevó un gramófono al patio. Lo hizo girar y la música estalló, ritmos de swing, vibrantes y vivos. Las mujeres se quedaron paralizadas, sorprendidas por aquel sonido extraño y contagioso. Algunas sonrieron a pesar de sí mismas. Los guardias aplaudían al compás, bromeando entre ellos. La enfermera cerró los ojos, escuchando, y sintió lágrimas arder en las comisuras. La música, de todas las cosas, le recordó que la alegría aún existía, incluso en cautiverio. Era casi cruel en su belleza. Y, sin embargo, se grabó en su memoria como el momento en que las murallas del odio se resquebrajaron lo suficiente para dejar pasar algo humano. Con la primavera llegaron rumores de liberación. La guerra había terminado hacía tiempo y la repatriación se acercaba.
Para muchas mujeres, el regreso a Japón era agridulce. Anhelaban su hogar, pero temían lo que encontrarían en él. Las noticias hablaban de ruinas, hambre y duelo. Volver significaba enfrentar una nación transformada por la derrota. Extrañamente, para algunas, las cercas ya no parecían solo prisión. Se sentían también refugio frente a una realidad más dura al otro lado. Cuando llegó el día de la partida, las mujeres recogieron sus pertenencias. Doblaron sus abrigos, ataron sus fardos y se alinearon de nuevo para el transporte. La enfermera miró atrás por última vez. Los barracones permanecían quietos, las cercas seguían altas, los guardias aún vigilaban. Pero en su memoria no eran esas cercas lo que quedaba grabado. Era el olor del tocino por las mañanas, las duchas calientes, los gestos amables, los soldados altos lanzando una pelota al sol. Esos detalles viajarían con ella mucho después de que los portones se cerraran tras su partida. Mientras los camiones avanzaban hacia el puerto, las mujeres se susurraban unas a otras. No eran monstruos, eran hombres. Parecían estrellas de cine, dijo una. Esta vez sin vergüenza, añadió otra en voz baja, nos trataron mejor de lo que esperábamos. La enfermera permaneció callada, con la mirada fija en el camino. Sintió un cambio dentro de sí, no hacia el amor ni la admiración, sino hacia algo más pesado, la certeza de que la verdad había sido más compleja de lo que jamás creyó. La guerra se había construido sobre mentiras, pero en el cautiverio había vislumbrado algo imposible de negar. En el puerto, los barcos esperaban, grises, listos para devolverlas a las cenizas de Japón. Subieron a bordo, con los bolsos apretados contra el pecho, el corazón desgarrado. Detrás de ellas, América se alejaba, una tierra de contradicciones, de derrota y de misericordia inesperada, de hombres altos y apuestos que habían destrozado cada historia que les contaron. Cuando los motores rugieron, la enfermera unió las manos y murmuró una oración. No por victoria, no por venganza, sino por comprensión. No sabía lo que la esperaba en su tierra, pero sí sabía que una verdad la acompañaría para siempre. El enemigo la había mirado a los ojos y la había tratado como humana. Y ese recuerdo, doloroso y luminoso a la vez, no se desvanecería.